Seguimos aquí en Noticias 3.0 con nuestro invitado de hoy, con el doctor Luis Roa, abogado de trabajadores. En los 90, yo tuve oportunidad de conversar mucho con un gran abogado de los trabajadores también, que es Héctor Recalde. Y el tema de conversación era que había cambiado inclusive el modo de sentenciar de los jueces laborales, es decir, que existía una especie de presión social o política sobre el sistema judicial, digamos, del derecho laboral, que modificaba los criterios de los jueces. ¿Estamos viviendo una situación similar en ese sentido, donde se tiende a sentenciar favoreciendo, por así decir, a la patronal en lugar del trabajador? Sin dudas. ¿Sí? Sin dudas. Yo no sé si recordás aquella vieja película de Woody Allen, Selig. Sí, claro. Que ese personaje que se mimetizaba con todo su entorno. Y bueno, tenemos el efecto Selig. Ajá. Algunos lo llamarían de otra manera, pero bueno, suena más elegante. Está el efecto Selig, claramente. Hay una vocación, una voracidad del macrismo de ocupar lugares vacantes, de desplazar jueces que han probado su vocación de defensa de los trabajadores y de la justicia, y desplazarlos y reemplazarlos por gente más flexible, más proclive. Hay una mirada del macrismo compleja, porque el macrismo entiende que el derecho laboral, la justicia laboral que hace eficaz ese derecho laboral, debiera ser más pareja. Debería haber más paridad, esto de que el juez laboral no debe mirar siempre desde el lado del trabajador, y ahí hay un error ideológico. Hay un error de concepto. Yo estudié Derecho y lo que me enseñaron era que el derecho laboral justamente rompía con la igualdad del derecho civil. Es un derecho desigual. Es un derecho desigual. Es un derecho desigual. A ver, el derecho laboral, el derecho del trabajo, tiene que cuando lo llevas a la práctica, cuando lo llevas al ejercicio, cuando lo llevas a la jurisdicción y el juez debe dictar una sentencia, tiene que ser imparcial. Porque vos no podés inventar pruebas donde no la hay. Claro, por ejemplo. Pero no puede ser neutral. Tiene que ser imparcial, pero no neutral. Claro. Porque el juez del trabajo no puede tener neutralidad frente a la injusticia social. Porque el juez del trabajo no puede actuar con paridad a la hora que ve la disparidad de poderes, las asimetrías de poderes entre quien vive de su fuerza de trabajo y quien le puede ir bien o mal en un negocio. Claro. En eso ya hay un tic ideológico de movida del macrismo y sobre eso opera. Pero aparte también ha trabajado desde el Poder Judicial, activamente. Si el 20 y pico de noviembre del año 2015 Scioli perdió el balotaje con el actual presidente, 3 días después, el martes siguiente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió gentilezas del mismo modo con una voraz intensidad. ¿Por qué lo digo? Porque ya desde ahí empezó con una reforma laboral, desde uno de los poderes del Estado, desmembrando absolutamente el viejo Renatea, que realizaba el control y la fiscalización del trabajo agrario, donde mayor precariedad había. Fue 3 días después del balotaje. Fue el primer fallo. Y la Corte ha ido devolviendo señales muy fuertes pro mercado, pro gobierno, en el sentido de no litigues, no pidas lo tuyo porque te puede ir mal, porque puedes pagar las costas, lo cual es obvio. Por otra parte, si litiga mal, seguramente sucederá eso. Siendo muy claro con respecto a los accidentes y riesgos de trabajo, que no se reclame, que se trance, que se concilie. Bueno, acaban de ocurrir 2 desgracias en obreros de la construcción. Uno en La Recoleta, hoy se cayó un balcón y cayó junto con un obrero que estaba trabajando en el balcón. Y ayer fue en tribunales. Vos lo mencionabas a Héctor, sí. A Héctor Recalde. Héctor, con su capacidad de sintetizar muchísimas cosas, él dice que cuando nos acusan de esto de la industria del juicio laboral, particularmente la industria del accidente de trabajo, lo que existe no es una industria ni del juicio laboral ni del accidente de trabajo, lo que existe es una industria del incumplimiento. Y esto lo reafirmó
absolutamente. Yo creo que la justicia en este momento, sobre todo a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente está mandando una señal del no reclamo de derechos. Esto se proyecta a otras esferas. No hay que olvidar, ha habido un cercenamiento del derecho de huelga, ha habido mensajes muy claros con respecto a lo que son los derechos sociales en esta Corte Suprema. Y esto es una bajada, si bien la Corte, sus fallos no son obligatorios, claramente tiene un carácter disciplinador hacia claro, las cámaras y hacia los juzgados de primera instancia. Bajan línea, digamos. Agregaría esto, que se está destruyendo, se está queriendo desarmar, de hecho se quiere disolver y municipalizar la Justicia Nacional de Trabajo. Ese invento, entre comillas, de Perón de 1945, cuando dijo, los patrones tuvieron toda su vida los juzgados civiles y comerciales. Ahora los trabajadores van a poder tener su propia justicia. Claro. Esa Justicia Nacional de Trabajo de 1945 hoy está en posibilidad de ser liquidada, disuelta. ¿Por el propio Poder Judicial? ¿Por la propia Corte? No. ¿O por mecanismos? Por ejemplo, vos decís de provincializándola. Exactamente, una reinterpretación muy capciosa de la ley Cafiero. Ajá. Claro. Ni más ni menos. Es decir, que la justicia nacional no puede tener, no tiene razón de existencia, sino que lo que tendría lugar en la ciudad de Buenos Aires claro, es una justicia local y punto. Claro. Provincialización, municipalización, cada cual le ponga el mote que quiera a este monstruo, a esta ciudad, ¿no? ¿Qué tema ese de la... siempre se vuelve ese tema, el de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, generó una cambio total digamos, de visión y de papel de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, dejó de ser la capital federal. Es toda una discusión. Nuestra historia estuvo signada por esa discusión. Claro, por eso digo. Las discusiones del fin del siglo XIX estuvieron signadas por esa discusión. Que nosotros de alguna manera relativicemos eso, creo que es no estar viendo el verdadero foco de la cuestión. Claro. Pero tiene un impacto muy fuerte en la justicia laboral. La justicia laboral, la justicia nacional del trabajo, es una justicia de avanzada, con todos sus defectos, como apunté hace un ratito, queriendo ser domesticada, claro, cooptada, mejor dicho. Cuando algunos caen en este efecto Selig, no digo todos, hay jueces muy dignos, precisamente a ellos me refiero, claro, a estos jueces que han sido perseguidos incluso en esta instancia, en esta etapa de estos últimos 2 o 3 años, ante cada fallo adverso que tenía el gobierno en cualquier instancia particular, simplemente en vez de conseguirse un buen abogado para apelar, el gobierno lo que consiguió es alguna carpeta que moleste en el Consejo de la Magistratura y ahí anda persiguiendo jueces. Vos diste un dato que es interesante y que te voy a pedir que te amplíes. Hay como una nueva generación de trabajadores en la Argentina. Después de ese enorme vaciamiento industrial que fue el menemismo y eso, se volvió a recuperar una generación que conoce ir a la fábrica y fichar todas las mañanas. Sí, y existe eso. Yo no soy de los que creen en un fatalismo técnico. ¿A qué me refiero? Hay algunos pensadores del mundo del trabajo que piensan ya la revolución 4.0, la revolución digital, claro. Que no podemos pensar en el mundo del trabajo en los términos que lo pensábamos porque las viejas categorías, las viejas expertise ya no existen. A ver, yo no soy fatalista en este análisis. ¿Que existe todo esto? Sí, claro que existe. Pero en la Argentina todavía, como en buena parte de Latinoamérica, hay mucho por decir y sobre todo hay mucho por hacer. Y el mundo de lo industrial, obviamente, con el mundo industrial de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, también es posible, en términos que muchos creen agotado, pero es un mundo donde eso se puede hacer aún. Obviamente que hay un escenario para las nuevas relaciones laborales y ahí hablaremos de cómo son estas nuevas formas digitales, estas nuevas formas informáticas. A ver, hay todo un debate ahí si tenemos que seguir pensando en el trabajo industrial de 8 o 9 horas o si tenemos que pensar Rappi, Globo, la uberización de las relaciones laborales. Creo que hay que hacer una cosa y la otra. Pero lo que no hay que perder es algo. Es que el derecho laboral,
nació para defender al más débil. Claro. Aquel que es apropiado en su fuerza de trabajo. Y la apropiación de la fuerza de trabajo sigue existiendo. Hay una cosa que caracteriza a la Argentina, por lo menos en América Latina. Es muy curioso lo que ha ocurrido en los últimos meses. Es la aparición de estas empresas repartidoras de comida que se manejan por internet, digamos, en donde convierten al trabajador que lleva la comida, por así decirlo, convierten en una especie de emprendedor individual, una especie de empresario de sí mismo. Y esa es un poco la ideología que venden, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que, y no sé si ha ocurrido en otra parte de América Latina, han creado un sindicato esta gente, es decir, no se comen una. No, y está muy bien, les aparece el argentino que llevan dentro. A ver, es todo un tema eso, y sí, claro que sí, porque por más nuevas tecnologías, por más economía de plataformas que exista, claro, no se disuelve la asimetría de poderes. Que de un lado hay alguien quien dirige la prestación y se apropia de la fuerza de trabajo y obtiene beneficios por eso, y de otro lado hay alguien que pone su tiempo y su fuerza de trabajo y pone su trabajo. Y mira, me hace acordar una discusión de finales de los 90. Ajá. Había un grupo en Alemania, un grupo Crisis. Ajá, sí, con K. Crisis con K, no sí, digamos esas cosas. Crisis con K, y aparte de resaltar, Crisis con K. Y tenía unos muy buenos informes que lo llamaban vinculados a la idea de los pioneros del tiempo. Y cómo se presentaban las nuevas formas de apropiación de la fuerza de trabajo, como que el nuevo trabajador era un ser libre. Era un ser libre, podía disponer de su tiempo como quisiera y podía hacer lo que quisiera con su tiempo. Hasta queda feo decir emprendedores, entrepreneur, como les encanta decir así en gringo. Sí, sí. Y los pioneros del tiempo, cuando empezaron a resignificar esta libertad, empezaron a pensar lo siguiente: a ver, antes teníamos un horario de 8 horas y ahora trabajamos cuando el patrón nos llama. ¿Y eso qué significa? Que antes podíamos disponer de algún tiempo y ahora el patrón puede disponer de todo. De todo el tiempo, exactamente. Todos los tiempos. Y la idea, por eso era esta idea que manejaban los del grupo Crisis, los pioneros del tiempo. Claro, claro. Y habían perdido la soberanía sobre su propia vida. Tiempo. Bueno, estuvimos con Luis Roa. Como ven, tenemos para seguir charlando con él, pero lo vamos a hacer una vez que terminemos esta conversación frente a ustedes. Luis Roa es abogado de trabajadores, como se ha definido, y hemos estado conversando sobre el mundo del trabajo y su vinculación con el derecho. Seguimos en Noticias 3.0. Gracias, Luis, por venir. Muchas gracias.